El funcionalismo. El funcionalismo se considera la combinación de la ciencia y la preocupación por lo práctico que hace énfasis en el individuo y la teoría de la evaluación. También esta tiene inicios y finales del siglo XIX. Su creador por William James y su funcionalismo es considerado la conciencia de las personas como una corriente que está en un continuo cambio. Estas tienen las características de ser personales y se reflejan más que todo en las experiencias particulares de cada una de las personas y estas continúan también por ser divididas para un análisis. Los autores de esta corriente, a partir del interés que tienen en conocer los procesos mentales, empiezan a preocuparse más que todo por la motivación, es decir, que se preocupan también por conocer aquello que nos impulsa a movernos para satisfacer una necesidad. Bueno, el funcionalismo está influenciado también por el darwinismo de la época y por la idea de la adaptación de los organismos de la mente. Su metodología de trabajo es flexible porque éste se basa en la introspección y el método comparativo. También se dedicaron a examinar los modos en el que el comportamiento le permite a las personas satisfacer sus necesidades. El estructuralismo. El estructuralismo fue creado por Tishner, discípulo de Wu. Este más que todo su objetivo era estudiar todos los elementos de la mente y los que conformaban los pensamientos, las emociones y los tipos de actividades mentales. Wu en el estructuralismo fue un movimiento que inicia en Francia en la década de los 60 y este especialmente en las áreas de las ciencias sociales y las ciencias humanas. Más que todo se caracterizaba por considerar que el lenguaje tiene una función clave en las actividades humanas y en estas funciones. También un movimiento que ha tenido recursiones de importancias de nivel teórico y nivel práctico, más que todo en las disciplinas lingüísticas, sociológicas y antropológicas. Wundt aseguraba que los psicólogos trataban de comprender a las personas por medio de un informe que proporcionaban las reacciones. A través de esto, en la introspección no era una técnica en la realidad científica. Más que todo, el estructuralismo estudió específicamente la parte donde analizaban la conexión entre ellas mismas y cómo daban distintos sistemas acerca de lo social y lo cultural. Wundt propuso analizar la experiencia del hombre desde que nace hasta que éste se convierte en adulto. Más que todo se centraba en los elementos sencillos a que lo vinculan entre sí y que por su experiencia estos lo llevaban a cómo reaccionaba en su entorno. Tishner afirmó que la conciencia o la mente están formadas por tres tipos de fenómenos: las sensaciones, los afectos y las imágenes. Según Tishner, es posible obtener información fiable sobre la naturaleza y de la mente a través de la introspección y del conocimiento de uno mismo. También se basaba en la utilización de este método por el cual un sujeto entrenado ejerce el rol de ser observado y descrito por sus propios procesos psicológicos. Buenas, mi nombre es Yadiluz Mendoza, el programa de psicología. A continuación les voy a hablar un poco acerca de la historia del psicoanálisis. Como bien sabemos, el creador del psicoanálisis fue Sigmund Freud, que fue médico neurólogo, el cual desarrolló la teoría psicoanalítica a consecuencia de investigaciones que lo llevaron al descubrimiento del funcionamiento de lo inconsciente. Sus comienzos transcurrieron en torno de la hipnosis, un método en el que la sugestión era la técnica privilegiada. De esta modalidad de abordaje se aportó gradualmente, en función del estudio de los síntomas, el descubrimiento que son formaciones complejas donde una idea se lanza con otra, con la intervención del afecto que generalmente queda separado de la idea y genera angustia. De acuerdo a lo anterior, podemos deducir que el psicoanálisis es una práctica terapéutica fundada en 1896 por Sigmund Freud. A partir del psicoanálisis se ha desarrollado posteriormente diversas escuelas de la psicología. También es una teoría de análisis psicológico que trabaja con el inconsciente del individuo. Se entiende también como un sistema de ideas
que descubre el funcionamiento de los espacios inconscientes de la mente. De poco después de su aparición, el psicoanálisis se ramificó en varias teorías alternativas. Por una parte surgieron las teorías de autores que, aunque partieron del psicoanálisis freudiano, discreparon con ciertas concepciones claves de la teoría de Freud y formaron escuelas alternativas. Las teorías de diferentes autores serían la de Carl Jung, Karen Ornate, Alfred Adler y Anna Freud. Por otra parte, tenemos también las técnicas tópicas del psicoanálisis. Haré un pequeño concepto de lo que es tópicas. Las tópicas hacen referencia a una teoría o punto de vista que supone una diferenciación del aparato psíquico que en cierto número de sistemas dotados de características o funciones diferentes y dispuestos en un determinado orden entre sí, lo que permite considerarlos metamorfósicamente como lugares psíquicos de lo que es posible dar una representación espacial figurada. En la primera tópica tenemos el consciente, preconsciente y el inconsciente, artículos principales, inconsciente y represión. En la segunda tópica tenemos el ello, el yo y el superyo. Los artículos principales son ello, yo y superyo. Las definiciones derivadas de los tres aspectos del psicoanálisis. Primero, el psicoanálisis como terapia explicativa. Segundo, el psicoanálisis como método de investigación. Y tercero, el psicoanálisis como terapia. El psicoanálisis como terapia explicativa. El psicoanálisis es una teoría sobre los procesos psíquicos inconscientes que presenta una concepción ampliada de la sexualidad y su relación con el acontecer psíquico y su reflejo en lo sociocultural. El psicoanálisis como método de investigación. El psicoanálisis influye también en una serie de métodos para la investigación de las experiencias, el pensamiento y la conducta humana, tanto de sujetos individuales como de grupos y cultura. Esta última aplicación se ha llamado también etnopsicoanálisis. Y el psicoanálisis como terapia. En el sentido estricto, el psicoanálisis puede ser definido como un método y técnica de tratamiento psicoterapéutico basado en la exploración del inconsciente a través de la asociación libre. A diferencia de los métodos que se hacen ejercicios en tratamientos o aprendizaje como las técnicas conductuales. Técnicas psicoanalíticas y representantes del psicoanálisis. Las técnicas psicoanalíticas son la asociación libre, persistencia, análisis del sueño, interpretación y negación, transferencia, contratransferencia, distanciamiento y elaboración. Entre los principales representantes del psicoanálisis tenemos a Sigmund Freud, José Breuer, Karl Charkov, Alfred Adler, Carl Jung y Karen Ornate y Melanie Klein. Volviendo a lo que es el psicoanálisis, antes de las enfermedades mentales se trataban con encierros, en cárceles o manicomio. Pero el psicoanálisis descubrió la expresión de la locura que no necesita de manicomio. La enfermedad mental era tratada con causas como la frenología y la hipnosis. Incluso Freud descubrió hipnosis con Charcot en París, pero superó las técnicas de la hipnosis por tres razones. No todos podían ser hipnotizados, solo un grupo. Algunos pacientes se negaban a creer lo que se les decía y al despertar. Y cuando por hipnosis se aliviaba un síntoma, surgía otro. Freud prefirió utilizar la catarsis y la asociación libre, que consistían en estimular a los pacientes a hablar de cualquier cosa que se les viniera a la mente sin importar lo desagradable o incómodo que fuera. La asociación libre permitía que los recuerdos ocultos se manifestaran en la conciencia, y el objeto de estudio del psicoanálisis todos sabemos que es el inconsciente. El ello es la parte más oscura, primitiva e inaccesible de nuestra personalidad. Solo le regula el principio del placer, o sea, actúa siempre en el sentido de buscar placer y evitar lo desagradable. El yo se basa en la autoconservación del individuo, por ello aprende poco a poco a interpretar el pensamiento entre el deseo y la acción. El superyo, que está regido por normas y valores, es pues inicialmente la voz de los padres, la voz de unas figuras paternas totalmente idealizadas
y es la conciencia moral.